Microbiota, ese software orgánico que llevamos instalados al nacer, compuesto principalmente por bacterias, virus, hongos, protozoos, arqueas y obeliscos. Un mini ejército de defensa que gestiona todo lo que entra por nuestra boca. Un elemento en nuestro organismo esencial para poder llevar una vida saludable, tanto física como psicológica. La conexión intestino-cerebro es una vía bidireccional de información, siendo la microbiota responsable de regular la producción, el transporte y funcionamiento de neurotransmisores. Un desequilibrio en nuestro microbioma, llamadas disbiosis, está directamente relacionado con funciones cognitivas, pudiendo desembocar en enfermedades tales como Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades autoinmunes. Por todo esto y mucho más, el área de la microbiota ha ido adquiriendo una gran importancia en el mundo de la salud. Bienvenidos y bienvenidas a la 25ª emisión de La Mesa Infinita. ¿Qué tal? Buena introducción, Nachote. Buena introducción. Señor. 25 ya, 25 ya, chavales. Pareces especialista en nutrición. Bueno, después de esta intro que nos has regalado. A estas alturas, Aficionados. ¿Dónde estudiaste medicina? después de toda la espera que tenemos desde que sabemos que tenemos invitado, nos hemos puesto al día de todo lo relativo a esto y, bueno, tenemos más conocimientos que los que tienen conocimientos. ¿Qué ya es decir? 350 suscriptores, más de 30.000 visualizaciones. Hoy es chicos, la 25ª emisión en directo de La Mesa Infinita. Sí. ¿Y lo celebramos? Y lo celebramos porque aquí se celebra todo. Estamos en España, es el país de las celebraciones, famosos en el mundo entero, ¿no? Más de 100 millones de visitantes anuales solo para celebrar. Lo celebramos sin alcohol, sin ultraprocesado, sin azúcar. No, desde hoy. Sin aspartamo, ¿qué más? Pues no, sin nada casi. Sin microplásticos. Venimos vestidos de milagro. Yo diría que corremos el riesgo hoy de que esto se convierta en un momento catártico, porque de aquí podemos salir cambiados, ¿no? No solamente por fuera, sino también transformados, una transformación, ¿no? O sea, es un momento crisálida, de que vamos a salir unas mariposas llenas de luz y de una microbiota súper pulida. Bueno, yo te tengo que decir que desde que me he puesto a interesarme por el mundo de la microbiota, yo me he quitado el azúcar. Llevo azúcar refinado, mis cafés ya no llevan nada. Si no le conocía y cuando me lo encontré por la acera, digo, y ese es el relumbrante de luz. A toda la gente de mi entorno le dices que yo me voy a quitar el azúcar y me dicen, imposible. Pero te lo has quitado para siempre ya, Nachoti, porque si te sienta mejor y te has visto... Hombre, también estaba hablando de una persona anti-alcohol, anti-tabaco. Yo ya, siempre he vivido fuera de esa... Te faltaba la última droga más poderosa, que es el azúcar. Y ya quitarse el azúcar... Bueno. Vamos. Tampoco hay que ser radicales con las dietas, ya lo hablaremos un poco. Yo traigo unos donuts luego para celebrar, que tenemos nueva invitada. Te lo vas a comer. Pues nada, hoy tenemos Pero lo que nos comemos es el agujero. Hoy tenemos una invitada especial, María Rosario Díaz Cruz, médica experta en microbiota, nutrición y rendimiento deportivo. Por favor, pasa. Acompáñanos. Oye, tenemos mucha suerte, ¿eh? Tenemos mucha suerte de que venga gente gracias por venir. De este calibre a vernos, ¿eh? Gracias a vosotros por invitarme. Y además espectadores, pero luego los presentamos después. También. Nada, nos gustaría que nos contaras un poco tu recorrido, cómo has llegado al mundo de la microbiota, cuál ha sido tu recorrido, tus estudios. Sí, queremos conocerte a ti personalmente, de dónde eres, por qué estás aquí y quién te ha apuntado con la pistola para traerte hasta La Mesa Infinita. A este rincón de locos. Vale, yo me llamo Rosario, como habéis dicho, yo soy médica, ¿vale? Y nada, pues estudié medicina aquí en España, en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bueno, estudié en el campus de San Juan, que está muy cerquita de Alicante. Y bueno, pues siempre de pequeñita pues me ha gustado mucho comer. O sea, ha sido algo que para mí y para toda mi familia ha sido pues un placer, como bueno, yo creo que la mayoría de la gente aquí en España sabemos que socializamos por la comida, que es un acto social y que disfrutamos mucho de la comida porque podemos decir que en general pues tenemos una muy buena cocina, ¿vale? La cocina, pues ya de todos conocido la dieta mediterránea. Y bueno, nada, empecé la carrera, la acabé, hice la especialidad en medicina de familia aquí en Talavera de la Reina y como al final de estar haciendo esa especialidad, que es mi especialidad, que es medicina general, pues yo empecé a tener problemas digestivos, ¿vale? Bastante serios. Y bueno, pues eran difíciles de diagnosticar por la medicina convencional. Di muchas vueltas de un médico a otro, de un nutricionista a otro y bueno, pues al final con un poco lo que yo ya sabía, busqué muchísima información, me asesoré con los mejores profesionales de España,
¿no? Aunque en ese momento esto todavía de la microbiota estaba muy en pañales, ¿vale? Porque esto fue hace como 5 años más o menos. Pero bueno, al final llegamos a una solución, vimos que el problema pues efectivamente estaba en la microbiota, influida por muchas cosas y factores que lo influyen, no solo lo que comemos, porque yo en ese momento estaba comiendo bien, pero sí que es cierto que creo que pudo influir el hecho de que empezó la pandemia también, en fin, una serie de cosas que se juntan. Creo que yo ya tenía algo ahí a nivel intestinal, porque sí que es cierto que de pequeñita, cada cierto tiempo, pues tenía episodios de... Indigestiones. Sí, de indigestiones y de diarreas, ¿vale? Lo digo así. Sí, lo digo y lo quiero decir porque es un tema bastante tabú. Tenemos hijos y sabemos lo que es una diarrea. Exactamente. Por ahí... El factor EC es muy importante en este mundo para saber si está saludable o no. Hay que analizarlo directamente. Sí. Correcto. ¿Cuántos niños se mueren en el año, ¿no? En el mundo por diarreas? Sí, por ejemplo. No, y es algo que... Se deshidratan. Exacto. Y es un tema que es un poco tabú, que le pasa a mucha gente. Bueno, tanto eso como los problemas digestivos, que aquí en España pues parece que si decimos que nos sienta mal algo es como que pues somos un poco delicados o bicho raro, o eso es que tienes nervios o es que son cosas tuyas. Y bueno, en ese sentido quiero poner un poco esto en boga para que la gente que esté así o que se sienta así, pues que busque ayuda de un profesional y que se informe bien, ¿vale? Sí, porque precisamente un problema que veo ahora, que mucha gente se autodiagnostica, como Internet es una fuente tan grande de información, la gente tiene un problema estomacal y ya se piensa que una dieta genérica, que lo mismo a él le puede incrementar el problema. Pues hace caso a una influenza. Se hace caso y pues ir a un especialista. El autodiagnóstico es un problema importante que he visto yo a sacar información. Y con esto que decías de los problemas intestinales, yo creo que hace muchos años, cuando alguien tenía problemas, como una carta blanca te decían síndrome del colon irritable, yo creo. Directamente, en cuanto tenías problemas, síndrome del colon irritable. Y es como la escapada, era como... Sí. Bueno, como el cólico miserere, cuando los niños se morían hace 80 años en España, que todo era el cólico miserere, ¿no? Era una forma de llamar, ponerle una etiqueta de una enfermedad. ¿Es posible que haya un renaming al que ahora es SIBO? Sí. O sea, sí, totalmente de acuerdo. El colon irritable es el cajón desastre en el que hemos metido a todas esas personas con síntomas digestivos así un poco, difusos, extraños, que no sabe esa persona pues que le sienta mal o por qué le pasa esto, que se hacen las pruebas típicas, las de rigor básicas que podemos hacer los médicos en la seguridad social fundamentalmente, y que sale todo pues negativo, ¿no? Entonces se etiqueta mucho a la gente de colon irritable y, como bien has dicho, ahora se está viendo que en la gran mayoría de los casos es un problema de microbiota, porque al final el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, es una alteración de la microbiota y eso está detrás de muchos casos de colon irritable. Bueno, Rosario, ¿le podrías decir a la gente, porque mucha gente dice microbiota, que yo creo que también es otro renaming de la flora intestinal? Antiguamente yo creo que realmente es eso. Flora intestinal, ahora se dice de una forma más técnica microbiota y mucha gente no sabe lo que es la microbiota. ¿Nos puede hacer un pequeño resumen de lo que es la microbiota? Sí, mira, la microbiota es el conjunto de organismos muy, muy, muy diminutos, microscópicos, que viven en nuestro intestino, pero ojo, no solo en nuestro intestino, también los tenemos en la piel de forma muy importante, en nuestras partes íntimas, incluso se ha visto que en los pulmones tenemos microbiota, en la boca tenemos una microbiota oral que es súper importante. Entonces, se ha sofisticado un poco ese nombre, porque antes era flora intestinal y ahora es microbiota para englobar todo esto. O sea, que está en la piel. Llegado a este momento en el que tú nos informas de que la microbiota no solamente, parece que la focalizamos en el estómago o en el intestino, ¿no? O sea, siempre relacionado con la alimentación. ¿Qué opinas de esta tendencia? Parece que se está, quizás no instalando, ¿no? Pero sí que parece como que está fluyendo en el ambiente del no a las cremas corporales, a los champús, a todos estos productos de limpieza corporal que arrastran
teóricamente la flora microbiota de la piel. cutánea. Sí. ¿Tiene visos de ser verosímil este? Bueno, a ver, yo digo como en todo que hay que valorar cada caso y cada producto. Creo que hoy en día están saliendo, bueno, cada vez productos más interesantes a ese nivel, incluso productos que tienen, en teoría, probióticos, ¿vale? Es decir, sustancias que damos para equilibrar la microbiota, ¿vale? Pero también hay que tener cuidado porque estos productos muchas veces dice que tiene probióticos, pero realmente no están en la cantidad adecuada para hacer su efecto. O bueno, no se sabe realmente si va a tener un efecto o no, y por tanto, pues eso, habría que valorar muy bien cada crema y sobre todo a cada persona, ¿no? Ya, viene a ser un poco que lo que vale para mí no vale para ti. Correcto, y eso es algo que a colación de lo que ha dicho antes Nacho del autodiagnóstico, es un mensaje que quiero lanzar súper importante a todos los que nos están viendo ahora mismo del autodiagnóstico, de no podemos pensar que con un probiótico milagroso, con un suplemento milagroso se va a solucionar todo, porque lo más importante es saber la causa del problema y que haya una buena guía por un profesional que sepa de este tema. Y un seguimiento durante un tiempo. Un seguimiento, ¿no? Sobre de etcétera. tomas. El siguiente punto que quería tomar es algo que me ha llamado la atención, la controversia que hay en cuando al nacer adquirimos la microbiota. Hay team en el útero y hay team lactancia. No sé, tu intuición, ¿cuál es la que más te convence a ti de cuándo un ser humano al nacer adquiere la microbiota? Hostia, qué buen tema, ¿eh? Vale, bueno, lo que se cree y lo que está en los estudios clínicos más actuales es que es mucho mejor a nivel de microbiota y por tanto al final a nivel de salud que el parto sea natural, ¿vale? Que sea por vía vaginal, porque cuando pasa por el canal del parto, el bebé pues eso, se inmuniza, adquiere parte de la microbiota vaginal de la madre, y luego con respecto a la lactancia, lo mismo, mejor lactancia materna, ¿vale? Porque la leche de la madre le pasa a anticuerpos, sustancias, probióticos, incluso también prebióticos al niño, y por tanto pues sería más beneficioso. Probióticos y prebióticos. Y prebióticos. Ahí ya me cazas. ¿Qué diferencia hay entre...? Luego entraremos. Sí, porque lo traes. Vale, pero no se me va a olvidar. Sí, bueno, yo lo he vivido en mis propias carnes, que mis dos hijos han tenido lactancia materna y la verdad han estado muy, muy inmunizados ante todo. Se nota. Bueno, cuando he estado investigando sobre esto, he visto que el aporte genético de la microbiota, en diferencia de lo que llamamos nosotros de serie, es como 200 veces mayor aporte genético. Y bueno, aquí ya entra un poco el humor, el concepto de huésped. ¿Quién es el huésped? ¿Nosotros con la microbiota o la microbiota? Bueno, eso quizá se agarra más, ¿no? a un aspecto filosófico, ¿no? del propio ser humano. O sea, que alimentamos nosotros el mundo nos alimenta a nosotros. Domesticamos el maíz, o el maíz nos domestica a nosotros. La relación simbiótica de que dependemos de la microbiota depende de nosotros, pero tiene más aporte genético. Sí, bueno, pero al final... Cada bichito está programado ahí. Pero ¿quién tiene conciencia? ¿Los microorganismos o nosotros? Entonces, bueno, nos ponemos un poquito nosotros en lo alto de la pirámide, ¿no? Intentamos controlar al bichito. A lo mejor es al revés, objetivamente, pero bueno, lo obviamos, ¿no? Intentamos nosotros ser quienes controlemos a este tipo de microorganismos. El punto era que más de 150 a 200 veces más genes que los que tiene el propio cuerpo humano, que es lo que he dicho. Bueno, y otra cosa que quería preguntarte es, antes de profundizar más en microbiota, es ¿qué 3 alimentos o ingredientes así, quitarías totalmente o disminuirías por completo en una dieta? Eliminarlos de la faz de la tierra. Y no vale decir Putin y Trump. Acuérdate que hay mucha gente mirándonos. Aquí, bueno, yo lo primero que quitaría así de forma general, que no, claro, a lo mejor pues podría especificar un ingrediente concreto, pero los ultraprocesados, voy a nombrar fundamentalmente los refrescos, ¿vale? Y los dulces procesados, la bollería industrial. ¿Vale? Fundamentalmente eso. Y todo lo que venga en un paquete, pues una bolsa de patatas, bueno, bolsa de patatas hay de todos tipos. Sí, pero ya, la típica bolsa de patatas hipercondimentada con un montón de colorantes, conservantes, etcétera. Sí, para mí, los ganchitos naranjas, en fin, todo ese tipo de... Yo esos 3 es que directamente lo borraría de la faz de la tierra porque es que no son alimentos. O sea, ni siquiera es un alimento. Ni siquiera es un alimento. Dices, me voy a comer una bolsa de patatas, a ver si arranco.
Pues tampoco. No vas a arrancar. Arrancar vas a arrancar mal. Tu microbiota no va a arrancar. Alcohol no es un alimento, pero también es algo que habría que eliminar por completo. O sea, El vasito de vino de mi abuelo No. Vale. en las comidas. Yo el alcohol, por supuesto, también hay que reducirlo al máximo, que no sea un hábito, pero bueno, mucha gente, por ejemplo, va a un bar, se pide un refresco por no beber alcohol, Exacto. pero yo diría que es prácticamente lo mismo, incluso el alcohol, pues al final es más natural, porque Es un una producto cerveza de la Sí, fermentación del es azúcar. fermentada, ¿no? exactamente, es un fermentado, así como el vino, Claro. y a mí, por lo menos a mí como médico, bajo mi conocimiento, me parece Menos malo. menos malo, efectivamente, natural. menos malo que esos otros dos un alimentos refresco. o tres, bueno, alimentos Sí. compuestos que he nombrado. Pero Ajá. esto es mi opinión personal, no estoy invitando Ya. a nadie a que beba, No, por pero supuesto. sí que estoy diciendo que si, Que entró un que si refresco escogen azucarado. un refresco por no beber alcohol, Alcohol, pues que se están que- equivocando totalmente. Que la bomba, sí, sí. una analogía que me había llamado mucho la atención y me parecía muy buena para la microbiota era que se hablaba como la microbiota como una jungla en la cual hay muchos animales y tú tienes que entrar y dejarles comida. Si no les dejas una comida variada, le dejas solo plátanos, va a crecer la población, por ejemplo, de monos. Los monos van a empezar qué a bueno. comportarse mal con los tucanes, ¿Qué me dices? van a Claro, empezar a pegarlos hostias, y, claro, la otra población va disminuyendo. no Entonces, lo había visto nunca. sí. esta analogía de alimentar a todos así como para que las bacterias buenas estén todas repartidas Una dieta rica. me parecía muy correcta. Sí. Sí, ¿Es eso así? se está yendo, se ve en los estudios de microbiota, cómo hay crecidas una serie de bacterias o de, Las más o de fuertes. virus, que, bueno, luego hablas con la persona y te refiere pues que come mucho arándano, que come mucho, y sí que está relacionado con eso. Pues Qué este bueno. crecimiento de este grupo de bacterias se relaciona con personas que tienen una dieta más proteica, por Sí, sí, ejemplo, sí. o que tienen una dieta más basada, por ejemplo, en vegetarianos o veganos, claro. pues eso también se puede ver en Lácteos, un o lo que estudio, sea. Que puede- o lácteos. Claro, que puede ocurrir exactamente. que aún alimentándote de una manera sana, ¿no? No estés provocando en ti un Equilibrio. resultado Sí, equilibrado. sí, Por ejemplo, totalmente. cuando tomas, creo que antibióticos, por ejemplo, el hongo de la cándida, como que se te reproduce, se te Exacto. manifiesta con la lengua blanca y te puede provocar, pues eso, Claro, sobrepoblación de antibióticos. cándida. De cambio. Sí, sí. Se puede Correcto, saber. correcto. Se puede saber cómo estamos de sanos estudiando la macrobiótica. ¿no? Sí, Supongo, ¿no? se puede saber, bueno, aproximar. Los estudios de microbiota de heces, que no son estudios que sabemos que hay que pagar, ¿vale? Un dinero Vale, importante. A veces hay que cogerlos con pinzas porque dan un poco una visión de la microbiota en un día puntual de Claro. la deposición que has No- tenido, No toda la... contando pues lo que ha comido día el día anterior. anterior fundamentalmente. Entonces, bueno, Claro. hay que tener cuidado con eso. Ujú. Estuve viendo que para hacer un historial clínico de un paciente con problemas intestinales, como que necesita mucho tiempo. Sí, En sí. la seguridad social que tenemos ahora, sí. que no con tantos pacientes, con poco tiempo, es muy difícil. Pero los factores que intervienen, que condicionan para ver cómo metaboliza los alimentos, factor genético, factor biotipo, morfología, constitución física, lo que hablábamos antes, bebés, niños pequeños si han nacido por cesárea, si esto Sí. es condicionante, la lactancia materna, ya lo hemos anticipado, Sí, y la condición geográfica, la influencia geográfica, sí. que nos hable un poco de los factores a analizar de una persona, porque claro, lo que a mí me sienta bien, a otro no le sienta Correcto. bien, mi metabolismo va Por la genética, totalmente distinto. El ambiente. Vale, depende de muchísimas cosas. La genética es súper importante. La epigenética, no sé si sabes lo que es. La epigenética es esa parte de los genes que, según el ambiente en el que estemos, lo que comamos, nuestros hábitos, se puede modificar de nuestros Sí, genes. la parte- Eso es súper interesante también. Y bueno, pues la alimentación que hayamos llevado desde muy pequeñitos es lo más importante. Se dice que los 3-4 primeros años es lo que va a condicionar o puede condicionar el resto de nuestra vida Hostias. en la microbiota. Pero puede Hostias. ocurrir que a pesar de que tú durante tu crecimiento desde bebé se te marquen unos estándares muy concretos, ¿eso se puede variar? O sea, después de esos años, ¿no? Sí. ¿Te refieres? Sí, sí. De la misma forma que a lo puede mejor variar. incluso el cerebro, ¿no? Se dice Sí. que los niños, Se el puede cerebro modular y moldeable se puede ir reestructurando de alguna manera, aunque no físicamente. Realmente la microbiota puede llegar a cambiarse. Sí, pero se ha visto que la microbiota ya a partir de una edad determinada, ya cuando somos vigila. adultos, cambia muy poco. Muy poco. ¿Vale? En origen cambia muy poco. O sea, lo que es la microbiota base. Ya. Luego hay otra microbiota que ya cambia más, pero cambia a diario, ¿vale? Y depende también del sexo
Depende también del... bueno, de si ha tomado más o menos antibióticos en su vida, eso también es un factor muy importante, del estrés, por supuesto, importantísimo, del sueño. El sueño regula la microbiota y la microbiota regula el sueño también. Hostias. Eso es súper interesante. Neurotransmisores. Mediante los neurotransmisores. Y pues, bueno, esos son los factores principales. Según donde estemos, o sea, la localización geográfica también, pero fundamentalmente porque la alimentación varía y también el ambiente, ¿no? Si es un ambiente más de frío, tus antepasados, de calor. Por ejemplo, si han vivido en una zona rural con alimentos cercanos, como un alimento, y de repente el hijo o el nieto se muda a una urbe, a Manhattan, en el cual está minado de ultraprocesado, de azúcares, ahí por genética sí que está condicionado para tener problemas, ¿no? Sí, a priori sí, porque está acostumbrado a una alimentación, sobre todo en los primeros años de vida, muy diferente, muy saludable a priori, y luego pues ese cambio pues a esas personas les puede costar bastante. Claro, la condición genética. Esta regla de 3 nos marca una tendencia casi a la desaparición, porque de aquí a 2 generaciones nadie va a tener una microbiota origen 100% natural. Bueno, menos César. Menos César. Que se come los cardillos cuando los encuentra. También es cierto que creo que estamos tomando mucha más conciencia de la buena alimentación saludable y eso creo que sí que va a hacer que podamos mantener eso. Un poquito de contrarrestar un poco la tendencia. Pero también es verdad que, por ejemplo, el pan de ahora, aunque sea pan de panadería de pueblo, no es lo mismo que el pan de hace unos años porque todo está mucho más procesado, refinado, más contaminado, etcétera. Pero con todo, con frutas, con verduras. Sí, porque el señor del panadero con su horno sigue siendo de piedra, pero la harina que te traes ya no es la misma, el mismo grano que... Escuché una vez una historia que me llamó muchísimo la atención de 2 hermanos gemelos hindús. Uno vivía en la India, en una zona rural, y otro vivía en Nueva Delhi, en el centro de Nueva Delhi. Estos 2 hindús se mudaron a Manhattan. Al poco tiempo, el que vivía en la zona rural desarrolló una diabetes. Pero el que vivía en la urbe de Nueva Delhi no desarrolló nada. Como que ya estaba su cuerpo habituado a azúcares, ultraprocesados, etcétera, etcétera. Esto me llamó mucho la atención. Los contaminantes externos también. Y son hermanos gemelos, que genéticamente... Depende de dónde te vayas a vivir después, a veces es mejor casi tener una dieta mala. También lo que comentábamos antes, que hay gente que come fatal y no tiene ningún problema, y hay gente que come fatal y no, o sea, no lo aguanta. O que come súper saludable y aún así tiene problemas digestivos. Es que, o sea, hay una cosa muy importante, es que mucha gente piensa que por comer sano ya no va a tener problemas digestivos, pero no es así, porque no depende solo de lo que estamos comiendo día a día, sino de muchas otras cosas. Curioso. Una anécdota también que vi en televisión hace poco, no sé si lo viste, en La Revuelta, la actriz se llama Celia Monedero, dijo así como de forma humorística, pues que ella excretaba líquido siempre en la ducha. No sé si viste ese clip que se hizo tan viral. ¿Por qué me metes eso en la cabeza, Nacho? Lo habéis visto y le empezaron a decir, pero bueno, lo primero que tienes que hacer es ir al médico. Ella decía que en la ducha, decía, bueno, vosotros no lo hacéis, dice que en la ducha ¿pero siempre esfínteres de pis o de caca? Ella hacía caca y en formato líquido siempre. Por favor, bueno. Pero bueno, sí, porque si no se ve fuera del humor, el tema que salió lo dijo en serio porque ella pensaba que todo el mundo lo hacía igual. Era una chica joven. El problema es que muy probablemente esta chica tenga algún tipo de disbiosis y ni lo sepa. Hostias. Porque si siempre vas así al baño, lo primero que tienes que hacer es... aprovecharía, pero caca líquida, claro. Bueno, habría que ver qué pasa cuando se mete en la ducha, ¿no? Ahí puede haber como algún tipo de estímulo, ¿no? Para que... El agua caliente, la relajación, quizá. Ritual, ¿no? Otra cosa que me llama la atención son que recalcan en la importancia de las ayunas, hacer ayunas, y para que actúe el complejo migratorio motor. El famoso complejo motor migratorio. Sí, el famoso complejo motor migratorio. Vale. Famoso. Entre las personas. Tú dices famoso y yo digo, sí, pero no. Bueno, este es un complejo que está en nuestro intestino, que es como el camión de la basura, ¿vale? Se encarga de, cuando acabamos de comer, limpiar, ¿vale? Es el proceso de digestión al final, para que en unas horas volvamos a tener hambre real, claro, para que podamos volver a comer. ¿Qué pasa? El tema del ayuno es súper importante para que este complejo funcione bien, porque si no pasan unas horas determinadas, y en cada persona esto varía, eso también es cierto, pues ese complejo no le da tiempo a limpiar todo y cuando volvemos a comer, pues no hemos acabado la digestión anterior. Entonces, bien exacto. También es cierto que cada persona tiene sus tiempos de comidas,
¿vale? ¿Existe algún...? Porque claro, todo lo que dices, como buena doctora, terminas con la frase de pero en cada persona, Sí, pero sí. cada persona, pero cada persona. Vale, y yo entiendo que tiene que ser así. Es Pero así. ¿existe alguna Ley universal. regla general en la que nos podemos sentir todos más o El menos? azúcar sienta Vale, para todos. por lo general no se recomienda a nivel general, salvo problemas digestivos muy concretos, por ejemplo, gastritis Ya. o ardor epigástrico, se recomienda hacer 3, 4 como mucho comidas diarias. 3, 4 comidas. Como mucho Desayuno, 4. comida, Merienda y cena. Merienda y Sí, O eso estar- cena, incluso 3. Incluso 3 Estar comidas. picoteando todo el tiempo no es Claro, saludable. No es Exacto, bueno, no. Exacto. Hay mucha gente que come por aburrimiento. Sí, Ajá. claro. Yo me lo encuentro Estrés. constantemente y a mí me parece un gran error. El picoteo. Sí. Es que yo sí. como yo no me siento a comer, Aburrimiento, pero luego me como una doctora. Sí, luego- y me como un no sé qué. Ansiedad, estrés. Sí, ¿no? son factores que influyen, pero yo creo que es algo muy social también, o sea, es algo que hace muchísima gente. Le ponen algo de comida y aunque no sea su hora de comida, venga, Ya, ya, a comer. ya. Mm. Pero es que estamos en un país que funcionamos así, ¿verdad? Claro, Salimos totalmente. a comer, quedamos con alguien Totalmente. para comer o para picar algo. Vente a casa Exacto, y siempre- tomamos algo. Siempre la excusa es comer. Sí, sí, sí. O los Sí, pinchos, sí, ¿no? sí. Vamos allí que ponen buenos Maldito pinchos, sea. sea la hora que sea. El alcohol es otro problema social que tenemos ahí. Pero bueno, También. vamos a dejarlo. Yo dejé de beber hace 4 años. Según tus, Se te nota. según tus conocimientos y tu intuición, háblanos un poco de la relación de la alteración de la microbiota con respecto al desarrollo de intolerancias y alergias. Vale. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, disbiosis, supongo, con esto de alergias o intolerancias? Vale, primero muy importante diferenciar entre intolerancias y alergias, ¿vale? Que esto hay importante. gente que directamente, pues tú dices, no, es que me sienta mal la lactosa y te dicen, ¿eres alérgico? No, ¿vale? No es lo mismo. Una alergia es cuando se produce una reacción muy fuerte en nuestro sistema inmune con un alimento y nos podemos llegar a morir, nos ponemos con lesiones en la piel Urticaria. rojitas, nos quedamos sin respiración incluso, etcétera. Una intolerancia, pues es raro que te mueras, pero lo pasas muy mal, ¿vale? Hinchazón, diarrea, etcétera. Entonces, ¿por qué cuando hay una disbiosis o una alteración de la microbiota, lo que pasa es, en el caso de las intolerancias, es muy claro? Aumenta la inflamación, las enzimas encargadas de digerir esos compuestos, esos alimentos, ya no funcionan. Entonces, como no funcionan, o sea, esa microbiota está dañada, se produce una intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, que es la más frecuente hoy día. Y con las alergias, lo que pasa es, es algo más de forma indirecta. La microbiota se relaciona con el sistema inmune, ¿vale? Y al estar alterada la microbiota se altera este sistema inmune y hace que sea más frecuente tener una alergia y, por ejemplo, problemas de la piel. Las personas que tienen problemas digestivos y en la microbiota tienen muchos más problemas en la piel, ¿vale? Le voy a hacer una pregunta. Está todo relacionado, ¿eh? Casi todo. Todo está relacionado. Porque has nombrado círculo lactosa vicioso. varias veces. La lactosa Ajá. es el de la- azúcar de la leche. Exacto. ¿De repente ha habido una explosión de intolerantes a la lactosa? De repente, sí. ¿Por qué el ser humano se dice que es el único mamífero que después del destete sigue tomando leche? ¿Y de otro Es animal? ¿Eh? ¿Y de otro animal? ¿Es necesario? ¿Y de otro animal? ¿Es necesario que lo siga tomando? Así a grandes rasgos. Los chinos dejan Vale, de beber leche en la lactancia. Las personas pueden sobrevivir perfectamente sin leche, Ajá. ¿vale? Y bueno, sin leche, con leche sin lactosa, pues más todavía, ¿vale? Más todavía. Sí, porque O sea, ante la duda sin lactosa. está demostrado que más del 60% de la población mundial tiene algún grado de intolerancia a la lactosa. 60%. ¿Qué pasa? Esto estaba muy infradiagnosticado, por eso ahora ha habido una explosión, pues porque se está viendo y se está relacionando. La lactosa, como cualquier intolerancia, depende de la cantidad. Por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa, la leche no la puedo tomar porque me hincho mucho, pero puedo comer queso, puedo comer yogur, puedo comer incluso un poquito de nata. ¿Pero tiene lactosa? Claro, sí, pero con pequeñas cantidades de lactosa no tengo problema, como mucha gente, con muchos intolerantes. Porque ocurre que, perdona que te corte, No, no porque te preocupes. que mientras me están midiendo así como flashes, pero ocurre que en el proceso de la fabricación del queso baja el índice de lactosa. Exacto, qué también. máquinas También son. es por eso, por Bien, supuesto. bien, bien, bien. Se transforma, ¿no? En otras cosas. Sí, ¿no? y además son productos más interesantes nutricionalmente Sí. que la leche porque son fermentados y en teoría son buenos mejores. para la Le microbiota. aportan al Aportan organismo cosas que la leche no. muy fermentado, positivas que la leche pues no tanto. No voy a decir que no, pero no Ya, tanto. pero de otra manera. Exacto. Sí. Vale. ¿Cuenta como ultraprocesado la leche sin lactosa?
Realmente yo no lo contaría como un ultraprocesado. Podría ser un procesado de primera generación, digamos, de primer nivel, un nivel muy bajito. Lo único que hacen con la leche sin lactosa es quitarle la lactosa. Simplemente. La deslactosa. Quizás las ultraprocesadas son las que le aportan calcio, esta leche extra de calcio, extra de... Sí, yo no estoy muy a favor de esos aportes así extra. La última que le voy a hacer, que se va a querer así. ¿La última seguro? Sí, de esta rama. Ahora ya sigue Nacho.